tal? Bienvenidos y bienvenidas, gente, a un nuevo episodio de Mind Talk, Diálogos Saludables. Para los que no me conocen, mi nombre es Omar Manrique y pues soy su presentador. Y a los que ya me conocen, pues gracias por seguir el canal, por seguir un nuevo episodio. Y el día de hoy tenemos una invitada muy especial, la conozco ya de muchos años, una amiga, licenciada Luisa Ruiz, que está con nosotros para compartir el tema. Vamos a hablar un poquito de la responsabilidad afectiva, un tema de moda, pero creo que a veces lo trabajamos desde un concepto muy superficial, pero hoy vamos a ahondar un poquito en ello. Así que, Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bastante bien, gracias. Feliz de estar aquí, compartir contigo un rato, con todos, alegre, emocionada, un poco nerviosa, lo voy a admitir, pero bien, bastante bien. Ok, qué bueno, un gustazo tenerte por acá, ya teníamos un montón de tiempo de no vernos, así que pues muy contento de tenerte acá y espero que no sea la última vez que puedes acompañarnos. Pues vamos a hablar, como comentaba al inicio, de la responsabilidad afectiva. Yo no sé cómo lo has visto yo en redes sociales. Veo como esta tendencia a hablar de responsabilidad afectiva, pero a veces me cuestiono qué tan claros nosotros tenemos el concepto. No sé cómo has visto, vayamos como platicando un poquito del contexto, cómo has visto tú en tu experiencia que se ha utilizado el término, y si quieres empezamos a definir qué entendemos nosotros desde nuestra rama, la psicología, por responsabilidad afectiva. Sí, yo creo que tú dijiste algo como bien importante, y es que ahorita es como el término de moda. O sea, todos están hablando de la responsabilidad afectiva, de lo importante que es, de que todos deberíamos tener responsabilidad afectiva, de que deberíamos todos conocer qué es responsabilidad afectiva. Pero como tú decías, no sé si todos conocemos cuál es el concepto. Desde mi punto de vista, y eso es personal, no lo voy a tocar desde la rama de la psicología, pero desde mi punto de vista, para mí la responsabilidad afectiva es el poder conocer, entender las emociones, las reacciones que algo te puede provocar a ti o que puede provocar en otra persona. O sea, también decir como, aunque lo dice la frase responsabilidad afectiva, justamente el hacernos responsables de qué es lo que estamos sintiendo y qué es lo que estamos provocando en los demás. Ahora bien, yo sé que mucha gente a veces es como, sí tiene que tener responsabilidad afectiva porque se tiene que responsabilidad de lo que me está haciendo. O sea, hizo esto, entonces que acepte que eso es lo que está haciendo. Pero no se pone del otro lado tampoco. Entonces, a veces siento que la responsabilidad afectiva viene en una vía nada más. El que el otro tiene la culpa de lo que me está pasando, pero no me estoy poniendo yo tampoco como en ese punto de decir, no, yo también estoy teniendo un poquito de responsabilidad en este asunto. Correcto. Me parece muy buena la idea y el concepto que estabas trayendo aquí a la conversación, porque yo creo que me he topado un poquito con esto de tienes que asumir la responsabilidad de lo que tú me hiciste. O sea, yo te hablé feo, yo tengo que asumir, pero tú te puedes enojar conmigo, y también parece que yo tengo que ser responsable de tu enojo, porque, o sea, yo hice algo que te enojara, entonces es como por tu culpa estoy enojado o enojada, y entonces la responsabilidad afectiva sería que yo digo, ok, yo hice algo malo y yo también soy responsable de tu enojo. Y creo que por ahí no va necesariamente el camino, sino es un poco reconocer en mi lado de lo que yo soy responsable y cómo yo puedo ser responsable de cómo me siento, de lo que yo estoy diciendo, y que la otra persona es un ser completamente independiente que tiene que ir asumiendo esto. Yo voy a traer una historia de alguien que está detrás de cámaras, no voy a decir nombres, pero recuerdo que en una conversación me decía que alguien le había dicho o le había preguntado, palabras más, palabras menos, no recuerdo, no quiero decir que estoy diciendo textual, pero que una chica le había preguntado como, ¿y cómo estás tú de responsabilidad afectiva? O sea, en el tema de pareja, ¿verdad? Como, ok, yo busco a alguien responsable afectivamente. Y yo le decía, cuando platicábamos, le decía, es como, yo creo que la pregunta no tienes que hacérsela a la otra persona. O sea, tú no puedes ir por la vida queriendo buscar una pareja preguntándole, ¿y cómo está tu responsabilidad afectiva? Eso es no ser responsable afectivamente. O sea, la forma de ser responsable sería, ok, ¿cómo estoy yo de responsabilidad afectiva? Y coincide con lo que tú decías, de que a veces se está trasladando el concepto al otro, pero deberíamos de empezar a ver por nosotros mismos.
antes de, pero entonces ahí es donde vamos tergiversando un poco el concepto y después paramos peleando porque aparentemente la otra persona no es responsable afectivamente porque pues nos hizo enojar y no nos pidió disculpas y no se sintió mal por el enojo, pero creo que no va por ahí, o sea, es entender yo que yo soy el único responsable de mis emociones y que yo no le puedo exigir a alguien una responsabilidad afectiva que yo tal vez no soy capaz de dar todavía. Y aparte que creo que también la responsabilidad afectiva está ligada a la inteligencia emocional, porque de alguna manera para poder ser responsables afectivamente tenemos que tener inteligencia emocional. No es lo mismo, porque obviamente la inteligencia emocional no es lo mismo que una responsabilidad afectiva, pero se relacionan, o sea, y ambos conceptos tienen como, o tienden más bien a interpretarse de diferentes maneras. Por ejemplo, justamente un día de estos estábamos hablando con mis compañeras de trabajo y alguien decía, sí, mira, con la inteligencia emocional nosotros también la utilizamos en nuestro día a día, pero lo que pasa es que para cada uno significa algo distinto, o sea, lo que para mí es inteligencia emocional, para ti es otro concepto. Yo decía, sí, de alguna manera, pero al final llegamos al mismo punto, o sea, porque si es inteligencia emocional, es algo que nosotros, como seres humanos independientes, tenemos que tener para poder relacionarnos con los demás. Y es lo mismo, o sea, no podemos irle pidiendo a la gente que tenga inteligencia emocional o que tenga responsabilidad afectiva para poder acercarse a mí o para poder estar conmigo. Porque nosotros también necesitamos el hacer como esa introspección de ver cómo estamos en este punto de la vida. Y si, por ejemplo, no estamos teniendo como esa certeza de cómo te estás sintiendo o cómo estás viendo tú tu entorno, el poder decir también como, bueno, en este momento de mi vida no empezar como esta relación o empezar incluso este trabajo o tomar esta decisión si no te estás sintiendo bien contigo mismo. Sí, totalmente de acuerdo. El entender que esto va más allá de lo evidente, o sea, ahorita el ejemplo que te ponía, yo pienso una persona responsable afectivamente no tiene la necesidad de decir o de pedir yo quiero a alguien responsable afectivamente, porque el hecho de que ya lo sea, tú tampoco le puedes pedir, o sea, yo no puedo decirte, mira, tienes que ser responsable afectivamente porque yo soy responsable, o sea, no es tu obligación. Si tú no quieres ser responsable, vive tu vida tal cual y sé feliz así, o sea, si te funciona, enhorabuena, pero no puedes ir por la vida pidiéndole a los demás que lo sean. Entonces, parte de esa responsabilidad afectiva es entender que tú te vas a topar con personas que no son responsables afectivamente y tu responsabilidad es saber cuándo irte. Y por ejemplo, en esta línea que pasa, porque se me ocurrió ahorita, como él no es así o ella no es así, pero yo puedo hacer que cambie, o yo puedo hacer que lo tenga. ¿Será que eso también aplica como para el decir, bueno, le hace falta un poquito de responsabilidad afectiva, entonces yo lo voy a ayudar o la voy a ayudar a que pueda tenerla? ¿Será que eso también se puede ver como de esta manera? Sí, yo creo que muchas personas ahorita probablemente están haciendo clic porque les ha pasado como... Ahorita se me ocurre el ejemplo más obvio, ¿no? Y voy a usarlo porque pues, es donde yo lo he visto un poquito más, pero también pasa, ¿no? Creo que está la típica chica muy buena, como muy de casa, con valores muy integrados y todo el asunto, y está el típico chico maleantoso, que es un desastre, un desorden en su vida. Por alguna razón supernatural dice, pero yo voy a hacer que cambie, voy a hacer que sea diferente, y dice, pues yo, hasta que no lo logre, y se meten en relaciones, y pasa también a la inversa, como tratando de mejorar porque creen que tienen como esa capacidad de hacer que la persona cambie, cuando en realidad la responsabilidad afectiva es individual, o sea, yo te puedo decir a ti, por ejemplo, mira, salte acá, pero al final la decisión la terminas tomando tú, o sea, no es que yo te invité, sí, y la tomaste en consideración, pero tú tomaste la decisión de irte. Yo creo que es algo similar con la pareja, es como, yo creo que le voy a dar esa pizquita, es como, no sé qué tan real es,
si la otra persona no quiere, ¿verdad? Y si la persona decide que sí, lo va a decidir por cuenta propia, no es como, yo le cambié la vida. Claro. De repente sí le pudiste colocar la semilla, pero la decisión final la tuvo la persona. Que esto es como también parte de lo que hace la psicología, ¿no? Y hablando como desde ese punto de vista, porque creo que también la gente ha tomado el término de andar a terapia o buscar ayuda porque la persona, o sea, el psicólogo como tal es el que te va a hacer cambiar a ti y eso no es así. O sea, la responsabilidad afectiva se puede trabajar en terapia, por supuesto que sí, pero no depende del psicólogo, sino igual es de uno mismo, uno toma la decisión, uno sabe si va a querer ir, uno sabe si lo va a querer trabajar, uno sabe hasta qué punto va a querer tomar la decisión de decir, sí, yo quiero dar el paso, hacer esto, si me toca hacer esto, pues veo si me funciona o no, pero al final todo vuelve al mismo punto, que depende de uno como ser individual para poder relacionarse con los demás. Y tal vez también la responsabilidad afectiva, pienso, no es solo como en cuestión de pareja, sino también en amistades, con la familia, incluso en el trabajo, o sea, el poder decir, aquí sí, aquí no, o sea, yo también me hago responsable de si a ti te hice esto, si quiero tomar una decisión, el poder decir también, esto me va a llevar a que yo sea de esta manera o a reaccionar de esta manera, o sea, también el poder conocernos a nosotros mismos para poder saber qué hacer y en qué momento hacerlo. Sí, y ponerle ahorita se me ocurre a mí, en una relación de pareja, chico o chica, pasa que puede venir uno de ellos y dice, mira, pues yo no estoy buscando nada serio. Y entonces la otra persona pues le gusta mucho, qué sé yo, y dices como, pero pues salgamos, pero yo no busco nada serio. Y entonces accede a salir con la esperanza de que cuando vea que yo soy diferente a los otros, va a cambiar y va a querer algo serio. Y después resulta que esta persona salió 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero después se fue. Y entonces se queda como, pero ¿y qué pasó con esos 3, 4 meses? Y es como, no, qué malo es el otro porque me dejó, me hizo daño, no me dijo, cuando al principio te lo dejó muy claro, solo no quisiste prestarle atención. Y a veces es mucho más fácil echarle la culpa al de afuera que no asumir que también tú tomaste una decisión y te dio. A veces la persona no te lo dice, ¿verdad? Sí. No vamos a exculpar a quienes de repente no lo dicen, juegan la vuelta y pues ahí hay otro tipo de situación. Pero cuando te lo dicen y tú decides, no vale que después digas, bueno, fue culpa de la otra persona. El reclamo tampoco es de que no vale cómo tú te estás sintiendo, claro que tu dolor es muy válido, pero creo que también entender hasta dónde también tú pudiste haber tomado una decisión de salir y evitar que eso sucediera. Y es que creo que también eso se da porque no nos gusta tener conversaciones incómodas. Las evitamos a toda costa, o sea, sabemos que se tiene que hablar, sabemos que tenemos que decirlo, sabemos que tenemos que escucharlo, pero lo evitamos. Claro. ¿Por qué? O porque, claro, como lo dice, o nos va a incomodar, o nos va a enojar, o no nos va a gustar, o nos va a hacer llorar, o nos va a doler incluso, pero se necesita, o sea, hemos como tachado de malo el tener esas conversaciones incómodas que de verdad eso es lo que nos causa a nosotros mismos el que nos dañemos. Porque si desde el principio, como tú decías ahorita, esta persona nos fue honesto y nos dijo, mira, yo pues solo quiero pasar el rato, pero si tú no quieres tener esa conversación y lo vas a obviar, al final la culpa pues no es de la otra persona. Claro. Porque la otra persona te lo dijo, pero si tú no lo quieres escuchar, entonces al final, ¿quién es el responsable? Sí, total, o sea, esa parte creo que me parece bien puntual porque nos va marcando los límites y normalmente creo que el tener conversaciones incómodas es sumamente importante y creo que esto no hay que malinterpretarlo con que vamos a tener que discutir nosotros y que vamos a pelear todos los días y que no, o sea, es sentarse, tener un espacio para hablar. Y yo ahorita pienso, creo que temas importantes en pareja y en otras relaciones familiares y demás puede ser, número 1, temas económicos. Claro. O sea, tú no puedes empezar una relación de pareja si tú tienes una deuda de 200,000 pesos. Tú no puedes empezar la relación de pareja sin decirle, mira, esto es lo que yo debo y el 80% de mi salario está endeudado durante los próximos 3 años. ¿Por qué?
Porque obviamente si la otra te dice, ok, yo te voy a hacer ganas, o la otra persona te dice, vamos juntos en esto, saben a dónde van, pero después de 2 años le dicen, mira, todavía me faltan 3 años de edad, yo no tengo plata para nada más, puede llegar a ser muy incómodo y te lo pudiste evitar. Ahorita el tema económico se me ocurre como uno de los temas que creo que es importante hablar previo a cualquier tipo de relación, especialmente si es de pareja. ¿Cuál es tu situación económica cuando buscas una relación mucho más formal? Y también el poder decir como, bueno, ¿qué querés? O sea, ¿qué esperas de esta relación? Si nos vamos a meter a una relación, ¿qué estás buscando? Pero no solo qué estás buscando, sino también qué puedes ofrecer y no tomarlo como qué puedes ofrecer, o sea, qué traes, qué tenés, no, sino, o sea, yo que te ofrezco estabilidad, llevarte bien conmigo, que salgamos, que, no sé, o sea, pero poner como las cartas, ¿verdad?, sobre la mesa, de poder decir, mira, yo en una relación estoy buscando, no sé, se me ocurre el no perder el tiempo, yo sí estoy buscando algo formal, algo que me haga estar en paz, que me haga estar tranquilo o tranquila. ¿Tú qué buscas o qué esperas? Y la otra persona justo te puede decir como, no, mira, yo ahorita todavía no me veo en una relación tan formal, sino solo empecemos a salir, veamos qué pasa y a ver a dónde podemos llegar. Entonces eso también te ayuda a ti a decir como, bueno, no, o sea, yo estoy buscando algo formal, esta persona no, evitémoslo, o sea, no vamos a llegar a nada, ni a lo que tú querés, ni a lo que yo quiero. Y muchas veces creo que nos lo dicen desde el principio y se va dando cuenta uno de las cosas, pero también uno no lo quiere ver. O sea, es eso de como dicen, no hay perro ciego del que no quiere ver porque lo tenés enfrente, pero tú mismo lo evitas. O sea, tú mismo es como, no, o sea, lo quito. O sea, y pensaba también ahorita en esto de las red flags, que ahorita también está como de moda el decir, bueno, ¿y cuáles son tus red flags? Y muchas veces solo nos enfocamos en los demás, o sea, ¿cuáles son las tuyas? Pero ¿cuáles son las mías? Y creo que es como bien importante, ¿no? El también poder hacernos nosotros mismos responsables de cómo somos con los demás, o sea, hablando incluso en pareja, ¿no? Yo creo que tal vez como para una mujer es como más no voy a generalizar, porque no, o sea, no es que todas sean así, pero creo que muchas tenemos, me incluyo, como ese concepto de la relación ideal. Okay. Y que esté llena de corazoncitos y todo sea lindo y todo sea bueno, pero es que es una realidad que no es así, porque uno primero no controla a la otra persona, no maneja a la otra persona, y uno no puede hacer lo que se le antoje con la otra persona. O sea, si a mí no me gusta esto, yo se lo voy a cambiar, yo se lo voy a modificar. Eso no es así. O sea, porque si al final tú vas a decidir estar con una persona, es porque también estás aceptando la totalidad de la otra persona. Y ahorita que tú mencionabas esto, yo ahorita pensé en una idea, creo que todos hablan de responsabilidad afectiva, pero pocos quieren ser responsables afectivamente. O sea, está de moda hablarlo, pero pocos quieren enfrentarse al viaje, porque enfrentarse al viaje en la responsabilidad afectiva representa conocerte a ti mismo. Y yo creo que ese es uno de los viajes más intensos y probablemente más dolorosos que podemos hacer en la vida, porque a veces nos topamos. Yo voy a poner un ejemplo. Estaba yo en clase, estábamos hablando, porque doy clases en la universidad, estaba en una clase hablando del tema y el ejemplo me parece idóneo. Estamos hablando sobre el tema cultural del machismo y el feminismo un poquito, ¿no? Me parece un tema muy interesante. No vamos a entrar en ese tema, pero voy a traer el extracto que tiene para esto. Y yo les decía que vamos a escuchar frases como textual, ¿verdad? Yo no soy machista, dijo el machista. Les decía yo a ellos, entonces, ¿por qué digo esto? Porque creo que cuando empezamos a veces, cuando tenemos como esta sobrecompensación de hablar de un tema, probablemente lo que estamos hablando son las carencias que nosotros tenemos. Y entonces hablar tanto de responsabilidad afectiva, lo único que a mí me invita a pensar es que dentro de la modernidad lo que nos hace falta es precisamente eso, responsabilidad afectiva. Pero como hablamos del tema, parece que no somos parte del problema, ¿verdad? Entonces, como yo no, vivimos en una sociedad machista, y regreso al ejemplo, pero yo no soy machista, y es como, momento, vives en esta sociedad, estás desarrollado en esta sociedad, creciste en esta sociedad, es imposible que no tengas características de. Entonces, como que lo primero es reconocer en dónde estás, y si lo trasladamos al tema de responsabilidad afectiva,
es reconocer que tú no eres responsable afectivamente, ¿verdad? Entonces ahí es donde vas a encontrar el primer choque, que yo pido a los demás que sean responsables, pero yo no soy responsable. Y yo creo que no hay ninguna persona que te vaya, o muy pocas personas, no voy a generalizar, habrán pocas personas que te dicen yo no soy responsable afectivamente. Todos te dicen que sí, porque obviamente estás en ese cotorreo de la relación donde quieres vender la mejor postura, y hay personas que realmente lo creen, o sea, sí creen que son responsables efectivamente y están muy lejos de estar ahí. Entonces creo que la primer banderita que a mí se me ocurre para las personas de ver dónde están es: si ustedes hablan constantemente de la responsabilidad afectiva, tómense una pausa, evalúen, no desde la crítica, no desde el, como que ese discurso punitivo, sino reflexivo. Y es como, ¿dónde estoy yo realmente parado? Antes de pedirle al otro, ¿en dónde estoy yo? Que eso también es difícil porque el uno, como darse el permiso o la pausa de decir, me voy a autoevaluar, eso es algo que no hacemos, o lo hacemos, pero justo diciendo, no sé, se me ocurren como comentarios como tan normales, digamos así, como a la que bruta, a la que boba, a la que tonta, no lo pensé bien, pero constantemente es como uno mismo estarse autodestruyendo en lugar de poder decir como, bueno, ya me di cuenta que me hace falta un poquito de esto, lo voy a trabajar. O sea, si lo vemos como desde la responsabilidad afectiva, el poder decir como, bueno, a mí me cuesta el controlar mis emociones, o a mí me cuesta no sé, los comentarios que yo hago hacia las demás personas cuando estoy enojado o enojada. Entonces voy a intentar apartarme un poquito, me tomo un descanso o respiro, no sé, ese tipo de cosas. O sea, eso no lo hacemos. Si a nosotros nos ponen, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estuve en la U, justo en la práctica, hubo específicamente un tema que era el tema que yo no podía tocar. Yo no podía hablarlo, yo no quería hablarlo, no lo iba a hacer, pero ya a la hora de estar como con mis pacientes, sí me tocó el como autoevaluarme y decir, a ella le está pasando lo mismo que a mí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Porque aquí ya no se trata de una relación de noviazgo, sino se trata de otra persona que no es culpable ni responsable de lo que te está pasando y que tú no quieres trabajar. Y que llega contigo en busca de ayuda. Y que llega con uno en busca de ayuda. Entonces, ahí también uno tiene que decir como, no puedo ser yo egoísta, de decir como a mí me duele, entonces yo no lo voy a trabajar. Y entonces eso se refleja en el trabajo que estás intentando hacer con la persona, porque si tú no lo trabajas antes, ¿cómo vas a ayudar a la otra persona a que pueda resolver eso? Yo, hablando justo como de lo mismo, cuando yo me topé con que era lo mismo que yo no quería trabajar, yo hasta dije, cámbienme de paciente, no quiero atender a esta persona. Y fue como, no, te toca, o sea, no puedes escoger, o sea, en la vida no puedes escoger a quién vas a atender y a quién no, hablando ya del tema pues de la terapia, ¿no? Y entonces, lo bonito, digamos, de todo esto fue que yo trabajé esto a la par de esta persona. Era el decir como, o sea, si yo quiero que esta persona se sienta bien, lo tengo que trabajar yo también. Entonces, lo fuimos trabajando juntas, sin esta otra persona darse cuenta jamás de lo que estaba haciendo conmigo y lo que estaba representando en mí. Pero que yo decía como, o sea, qué alivio sentí al final cuando me dijo, como que terminamos las terapias y cada vez me dijo como, gracias por lo que hiciste por mí, porque no te imaginas lo que hiciste por mí. Y yo dentro de mí decía, tú no tenés idea de lo que hiciste por mí. O sea, y pienso que también eso es bastante importante, ¿no? El saber hasta qué punto nosotros nos podemos hacer responsables justo de eso. O sea, si nos ponemos a pensar si la vida de la otra persona depende de nosotros, vamos a ser como lo suficientemente egoístas de decir, no, yo aquí no me voy a meter porque a mí me duele, y a la otra persona que vea qué hace. Entonces es como bien importante el poder también nosotros
tener el permiso de evaluarnos a pesar del dolor que podamos llegar a sentir. ¿No? Y creo que dentro de lo que hacemos nosotros en psicoterapia es muy importante porque nos vamos a ver enfrentados, pues Jung habla, aquí me meto un poquito en términos técnicos, pues si en algún momento quieren investigar pueden leer a Jung, arquetipo de la sombra. Pero él plantea el arquetipo de la sombra y creo que no se limita únicamente a la psicoterapia. O sea, por eso es que lo traigo acá. O sea, yo cuando atiendo pacientes, de alguna u otra manera, encuentro una relación de lo que ellos están viviendo con mi experiencia. Puede ser desde la línea en la que yo estoy viviendo actualmente esto y se me dificulta y tengo que aprender a diferenciar qué es lo que yo estoy, qué es mío y qué es de mi paciente. Como también desde como el recordatorio de yo creo que esto ya estaba trabajado y vengo a confirmar y digo, ok, en efecto sí, esto está superado. O de repente me traen algo que yo ni estaba enterado, ¿verdad? Y es como que esto, ¿de dónde viene? Y me gusta hablar un poquito con esta naturalidad porque creo que hace falta hablar de ello en nuestra línea profesional porque como que parece que el psicólogo no tiene que conectarse, no tiene que pasar por todo esto, es un súper humano que no se conecta nunca. Y creo que la verdadera diferencia no está en si te conectas o no te conectas, y yo eso lo trabajo con mis estudiantes también, sino está en saber diferenciar en cuándo puede afectarle a la otra persona, en cuándo es tuyo y cuándo es de la otra persona y cuándo tú tienes que trabajarlo. Y ahora lo voy a traspolar a la cotidianidad. Nosotros andamos en la vida con amigos, con parejas, y que tiene que ver con el tema porque esta sombra de alguna manera nos va persiguiendo y no nos damos cuenta que las personas con las que conectamos, y ahora es una invitación para los que están en el podcast que se pongan a evaluar un poco esta parte, resulta que nuestros amigos o nuestras parejas no son amigos nuestros ni parejas nuestras por casualidad. Cuando vamos a ver un poquito en el fondo, resulta que tienen algo en común, y normalmente no es que todos somos muy felices y alegres. O sea, normalmente tiene que ver con cosas, experiencias pasadas que probablemente han sido dolorosas y que nos van conectando, y eso hace que estemos tan estrechos y tan unidos. Y creo yo que todas las personas o una gran mayoría se van a topar con un comentario de este tipo, que conocen a un amigo o a una amiga que se vuelve su súper amigo, pero que cuando ya son amigos se confiesan, antes me caías mal. Me caías muy mal, yo no podía ni verte y ahora somos súper amigos. Probablemente ese me caías mal era, todavía yo no soy responsable efectivamente y no me doy cuenta que me proyecté en la persona. Yo lo que vi en este gran amigo o amiga era a mí mismo y yo lo estaba rechazando, yo no lo integré. Y hasta que yo no lo integro no me acerco, y cuando me doy cuenta resulta que en esa gran amistad se forja, porque es que hemos pasado lo mismo, ¿no? Nos ha pasado de todo y nos vemos muy mal en lo mismo, entonces nos entendemos. Entonces se explica un poquito cómo llegas a conectar con las personas desde este lado y no lo ves. Entonces cuando tú aprendes también a ser responsable afectivamente, también puede que tú te puedas acercar o alejar de las personas que tienes a tu lado, porque es parte de ese proceso y a veces no lo vemos. ¿Qué tendremos en común tú y yo? Que al principio así fue como empezó. No nos caíamos. Así fue como llegamos a este punto. Este es un ejercicio de responsabilidad afectiva que en algún momento ya superamos, porque es una buena pregunta, como desviándolo, porque creo que no tenemos tantas cosas en común, pero algo hace que hoy por hoy sigamos siendo amigos y sigamos teniendo una relación. O sea, no sé todavía por dónde está, porque superficialmente creo que no nos parecemos tanto, pero tal vez como algo más profundo sí. Voy a meditar sobre eso, no lo sé todavía, ¿sabes? Yo no voy a ser tan responsable efectivamente, yo no voy a meditar en eso, porque tal vez todavía no estoy lista para ver qué es, ¿verdad? No, pero sería un buen ejercicio, claro. La verdad, porque si no, o sea, nuestra amistad no empezó con, la que súper bien nos llevamos, nos caemos también, claro, nunca fue que nos caéramos re mal ni nada por el estilo, no. Porque no fue tan así, pero sí no era como tanta compatibilidad entre nosotros, pero funcionó, o sea, funcionó. Sí, yo creo que al principio, yo creo que te lo dije en algún momento y tú me secundabas.
ya cuando nos hicimos amigos es como, yo nunca hubiera pensado que tú y yo íbamos a ser amigos. O sea, cuando yo recién te conocí, era como, y nunca lo imaginé, y luego nos llevamos como muy bien, que dije, ¿cómo paramos en esto, no? O sea, es súper interesante ese tema, para que vean que le pasa a todo el mundo en esta conversación, pasa. Entonces ir asumiendo la responsabilidad afectiva dentro de la gente que conocemos, eso creo que es importante. Y a veces creo que haces un comentario que vale un montón, porque tú dices, y yo no, porque todavía no sé si estoy lista para descubrirlo. Eso es responsabilidad afectiva, reconocer que a veces no estamos listos, no estamos listos. Bueno, creo que tú conoces un poquito esta historia, y no es ningún secreto de mi proceso de psicoterapia. O sea, yo he asistido a psicoterapia en 2 ocasiones separadas, o sea, si lo sumamos son 4 años que yo he asistido a psicoterapia, y por diferentes motivos, diferentes personas, el mismo motivo, diferentes personas, pero obviamente cuando yo iba, yo dije, pues yo voy por esta razón. Recién yo estaba saliendo de una relación de pareja que fue complicado para mí cómo manejarlo, y creo que pues sí, no sabía qué hacer, ¿no? Entonces acudo, tal cual como toda la gente que yo también soy parte de ellos, cuando ya no sé más qué hacer, digo, bueno, ahora sí voy a psicoterapia, porque ya no me funcionó todo lo que yo ya sabía. Entonces yo también he sido parte de ese problema, pero voy y empiezo a trabajar, y resulta que el tema de pareja fue lo menos que yo trabajé, porque me fui a dar cuenta de un montón de cosas a nivel personal, y paré el proceso. Yo lo paro porque según yo ya estaba mejor, de hecho yo sí ya me sentía mejor, y lo paré. Pasa un tiempo y se repite un poquito la historia con matices diferentes, y la vuelvo a pasar muy mal, y regreso a psicoterapia, ¿verdad? Regreso a psicoterapia. Me recordé ahorita de una de mis pacientes que llegó hace no mucho por una ruptura, y me dice, yo le voy a decir a mi pareja que me pague, a mi expareja que me pague las terapias. Es lo menos que puede hacer. Saco las facturas y está cara la factura. Pero supongo que yo también hice algo, ¿verdad? O sea, no me voy a excluir de la ecuación. La cosa es de que cuando yo empiezo a trabajar y regreso con mi terapeuta, una de las cosas que me dijo, ¿ya está listo para trabajar? Y yo le dije, sí. Yo ya sabía que era lo que tenía que trabajar, había dejado durante 5 años, pero no estaba listo para trabajar. Y eso fue como el movimiento que me generó a mí decir, ahora sí, y entonces lo trabajo. Esto no quiere decir que yo haya terminado. En la actualidad hay un tema, alguna vez uno me dijo, deberías ir a terapia, y yo lo sé, pero no quiero ahorita, no me siento listo. Entonces eso ha cambiado en mí. O sea, hoy te puedo decir, hay un tema que yo tengo que trabajar, pero yo todavía no me siento listo para trabajar. Y me pareció curioso porque tú decías, no me siento listo para saber. Probablemente va como en esta línea. Quise compartir una experiencia también, porque a veces se cree que a nosotros no nos pasan cosas, pero también somos parte de este sistema. Por eso les decía te decía lo del machismo, ¿verdad? Como reconocer que estamos ahí, que en algún momento hemos hecho algo, y eso nos ayuda a verdaderamente tener cambios sustanciales. Pero ahora decírtelo me costó 7, 8 años poder decir, yo tengo algo que trabajar, sé qué es lo que tengo que trabajar, pero no quiero trabajarlo ahora. Y aparte que también pienso en esto que tú decías, el poder uno como saber decir o darte cuenta que, o bueno, pienso, y tú me corregirás, porque ahí sí te lo dejo yo a ti, pero por ejemplo, cuando uno habla de responsabilidad afectiva, también el reconocer que hay muchas cosas que se dan, o muchas, como muchas respuestas, y no me refiero a cuando tú respondes a alguien, sino cuando tú haces algo, lo que sucede, la consecuencia. O sea, como muchas de las cosas que pasan no es tanto por la otra persona, sino es por uno mismo. Porque uno mismo tiene ese algo que no ha trabajado, ese algo que no quiere ver, o que lo sabe, pero lo hace a un lado porque no le gusta reconocerlo, o le duele, o demás. Pero también el que nosotros entendamos que no siempre es culpa del otro. Correcto. No siempre es porque él no quiso,
no siempre es porque no me lo dijo, o no siempre es porque, no sé, tantas cosas. O sea, también ahí es a donde, el punto en el que a nosotros nos toca el vernos a nosotros mismos y decir, también yo tengo algo que ver aquí, pero no lo quise ver o no lo quise hacer, o fue porque, no sé, yo tenía esto en ese momento, eso me estaba pasando y eso fue lo que desencadenó que se diera esto. Sí, tal cual. Ahorita que tú decías, recuerdo la frase de una canción que dice: dos no se pelean si uno no quiere. Y de repente creo que vamos a meternos un poquito más profundo en el tema. Parte de estas responsabilidades afectivas es saber con qué cosas tú te vas enganchando. Creo que a lo largo de la vida a todos nos habrán lastimado de una u otra manera y nos vamos enganchando. O sea, puede ser que mi tono de voz te moleste, pero no soy yo que te molesta, sino es mi tono de voz, porque tú no lo sabes y no tienes claro por qué. Realmente yo no te he dicho nada. Y puede ser que este tono de voz te recuerde a una persona que tal vez te hablaba con un tono similar y te agredía verbalmente. Y entonces te vinculas conmigo desde ese lado negativo y peleas conmigo porque no tienes claro el origen. Y yo recuerdo haber escuchado una descripción, ¿verdad? Que a veces en la vida, como cada historia, pues, si hablamos de experiencia que puede ser traumática, nos va marcando. Y la analogía me pareció muy interesante. Es como que tú te pongas un ganchito, ¿no? Tú te pones ganchitos con cada experiencia y con un hilo. Y entonces vas por la vida con ganchos que están aquí en tu cuerpo y con una extensión del hilo. Entonces vas caminando, te topas con una persona, y resulta que la persona mira el hilo y, como cualquier niño curioso, lo agarra y lo jala y te lastima. Y culpamos a la persona porque está jalando el hilo, pero no nos damos cuenta que quien puso el gancho fuimos nosotros. Y como yo lo puse, yo soy capaz de quitarlo. Que esta otra persona puede jalar cuantas veces quiera el hilo, pero si yo me quito el gancho, dejará de doler. Pero darme cuenta que soy yo quien tiene el poder de quitarme ese hilo y que soy el único responsable de que esto que está sucediendo ahí me duela, es complicado el proceso, no es sencillo. Pero me pareció muy interesante escuchar esta analogía, porque creo que sí habla muy bien o representa muy bien lo que a veces andamos por la vida caminando con nuestros hilitos y nos ofendemos cuando alguien jala un hilo que nosotros lo pusimos ahí. Y es que eso me hacía a mí recordar que en algún momento yo siempre decía como, ¿cómo es posible que esta chava, o sea, hablando pues desde mi punto de vista, que esta chava esté con él, que lo trata tan mal, que le grita, que la agrede, que la denigra, que la hace sentir mal? ¿Cómo es que no sale de ahí? ¿Cómo es que no se va? Porque no es fácil, no es fácil. Y en algún momento se me volteó la tortilla, porque yo estuve de ese otro lado, pues tal vez yo en ese momento no era tan consciente de las cosas, me di cuenta después, pero después yo decía, yo me convertí en esa chava que no se iba porque simplemente no se daba cuenta. Y yo decía, la que feo de plano fue que las demás personas dijeran como, ¿por qué no se va de ahí? O sea, ¿qué la detiene? Pero es que es bien difícil, o sea, es bien complicado estar de ese lado y el poder darte cuenta, explorarte a ti mismo, el conocerte a ti mismo, el saber que también uno necesita trabajar muchas cosas para poder decir hasta aquí, hasta aquí, y yo estoy tomando la decisión de salirme de ahí. Claro, cuando ya salís y ya te das cuenta y todo, hasta uno se alegra del logro que alcanzó, pero mientras estuviste ahí, o sea, porque después cabal yo decía, todo lo que uno se puede evitar, si se da cuenta en el momento que es, pero es que no es tan fácil. Y entonces pienso que eso también es parte de trabajar en tu responsabilidad afectiva. Claro, nosotros tenemos responsabilidad afectiva hacia los demás, pero y hacia nosotros mismos. O sea, el saber que tenemos que cuidar de nosotros, que tenemos que trabajar en nosotros, que tenemos que ponernos en primer lugar nosotros. Yo me acuerdo que en algún momento cuando yo estuve estudiando medicina, eso no funcionó muy bien, pero en algún momento nos dijeron como, si se ven como una situación en la que tiene, o sea, un accidente, por ejemplo, y es un accidente grave,
Y ustedes como médicos, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Qué hacen en ese momento? ¿Cómo reaccionan? Entonces todos como, hay que hacer eso, no sé qué. Entonces yo decía, son 3 cosas. Primero yo, segundo yo, y tercero yo. ¿Por qué? Porque, o sea, ellos decían, imagínense que la persona está tirada en media calle, aquí en la Roosevelt, por ejemplo. No te vas a lanzar de una a tirarte encima de la persona, claro, algo tenés que hacer, pero no es de un solo, porque ¿qué pasa si te pasan atropellando a ti también? Entonces yo decía, es cierto, o sea, también en nosotros el saber que importamos nosotros también, pero esto pues tampoco nos tiene que hacer como desviarnos de que como solo yo importo, entonces no me importa lo que tú penses, o no me importa lo que tú querrás, pero también el cuidarnos a nosotros mismos, trabajar en nosotros mismos para saber cómo vamos a hacer con los demás. Sí, y esto creo que yo en alguna conversación lo he mencionado, que es una nueva faceta de exploración a nivel personal y creo que social, y me atrevo a hablar de ello, ¿verdad? Podrán no estar de acuerdo conmigo, lo cual está muy bien, pero pues viendo un poquito, como que yo recuerdo de ahí es donde nace esta idea, no sé si tú alguna vez viste esta serie de Friends. Hay un episodio donde está, por quienes no saben, pues pueden ir a chequearla, y si no ven todos los episodios, no sé qué episodio es, pero está Joey y Phoebe, y pues 2 personajes muy peculiares, y Joey le dice a Phoebe que el ser humano no tiene ninguna acción como altruista sin esperar algo a cambio, o sea, de que tú no esperas algo a cambio, que no es cierto. Y entonces ella está embarazada y entonces se empecina en buscar buenas acciones sin sentir algo positivo, esperar nada a cambio. Y creo que le regala dinero a alguien así, y entonces le dice él, ¿y te sentiste bien contigo misma? Pues sí. Entonces ves, le dice, sí esperaste algo a cambio. Entonces, como que en todo el episodio hay tantos un montón de cosas porque le dice, yo no quiero vivir en un mundo donde Joey tenga razón, decía, ¿verdad? Entonces, me pareció ahí empiezo a madurar un poquito la idea, porque me empecé a como, ¿será que esto es cierto? Luego voy escuchando y me voy dando cuenta que de repente como seres humanos sí tenemos una naturaleza egoísta, y que yo quiero aclarar, yo no estoy diciendo que no estoy juzgándolo como esto está bien o esto está mal. Solo creo que durante mucho tiempo tal vez escondemos esta parte de egoísmo que todos los seres humanos en algún momento tenemos, y en la medida que lo podamos integrar es mejor, y voy madurando un poco más la idea, sí. Entonces, alguien decía, yo digo, de lo más egoísta es probablemente las personas altruistas son las que tienen un nivel de egoísmo superior, y hasta me digo, ¿cómo? Me explico. Porque se siente la persona en tal posición de poder que cree que está superior a los demás, que tiene la capacidad de ayudar a alguien más. Y esto no es que esté mal. Quiero aclarar, creo que es fantástico que alguien pueda ayudar, pero no le quita que a una parte siente satisfacción la persona como tal. Y el egoísmo tal vez no es tan malo como creemos. Porque este egoísmo que me hace sentir bien a mí hace que yo ayude a los demás cuando tengo la capacidad de hacerlo. Y entonces, para concluir, te comparto este concepto. Yo creo que ser egoísta es lo menos egoísta que nosotros podemos hacer como seres humanos. Empezar a pensar en nosotros como personas y priorizarnos es pensar en los demás. Porque me imagino este escenario y yo lo he vivido, o sea, yo en algún momento he intentado decir, yo quiero ayudar a las demás personas y pues yo creo que tengo cosas para aportar, pero con mi montón de heridas voy con las personas y me acerco a ellas con la mejor intención, o sea, yo tengo una bola de fuego en mi mano y quiero ayudar y toco a las personas con mi bola de fuego, lo que termino haciendo es quemándolas, les termino haciendo daño, y mi intención era buena, pero las termino quemando, las termino lastimando, porque yo no he sanado, porque yo les quiero ayudar desde mi dolor, desde mi sufrimiento, y la posibilidad de que yo traslade mi dolor y mi sufrimiento a las demás personas es muy alta si yo no lo he trabajado, si yo no asumo mi responsabilidad. Entonces, si yo me enfrasco en mí mismo y empiezo a trabajar sano conmigo, puedo tener una mejor perspectiva de mi vida. Ya el fuego se va a convertir en agua o en cualquier otro elemento que cuando yo toque
la persona realmente se puede sentir mejor. Pero es porque yo empecé a trabajar conmigo y es la mejor forma de poder llegar a las personas. Y es una de las cosas que me puse a platicar y a filosofar un día, ¿verdad? Podré tener razón o no, pero a mí me hizo mucho sentido. Y es que yo creo que tal vez si algo se puede hacer de moda, así como ahorita la responsabilidad afectiva, pero sería también como bueno hacer de moda el de verdad trabajar en nosotros mismos, el cuidar de nosotros mismos. Porque también está la otra parte, que como tú decías, uno quiere ayudar, pues la mayor parte del tiempo uno quiere ayudar a las otras personas, pero a veces lo hacemos como con los poquitos pedazos que tenemos de nosotros mismos. Y muchas veces tampoco funciona. No funciona de esa manera, no funciona así, porque ¿cómo queremos cuidar de alguien más si no nos estamos cuidando a nosotros mismos? O en este caso, ¿cómo justamente nosotros le vamos a pedir a esta otra persona que sea responsable? Responsable efectivamente dentro de la relación, si nosotros no lo estamos siendo tampoco. Entonces, qué importante es también darnos importancia a nosotros, el cuidar de nosotros, el conocernos a nosotros, el poder tener esos tiempos a solas de nosotros. Por ejemplo, el poder ir solitos al cine, poder ir a comer uno solito, o sea, darse uno tiempo de estar solo para poder también después el ir con alguien más y transmitir eso bueno que uno está sintiendo, que uno está haciendo, que uno está incluso probando. Entonces es como también el ver que no todo se enfoca en que la otra persona es la responsable de mí, sino que al final el responsable de uno es uno mismo. No podemos darle esa carga a la otra persona porque tampoco es justo para la otra persona. Sí, y ya como ahorita prometo es el último ejemplo, me vienen ideas, pero me parece que va mucho con el tema. Yo recuerdo que en alguna etapa de mi vida tuve un conflicto muy significativo con una persona muy cercana, que a mí me marcó muchísimo y de verdad que yo tenía una necesidad muy fuerte de querer vengarme, ¿no? Tal cual, o sea, yo la había pasado muy mal y quería que la otra persona sufriera igual que yo. Entonces, ideé como muchas formas de devolverlo y una vez alguien me dijo, hazlo, pero primero sana. Y me quedé pensando yo como no fue él, ¿verdad? Pero dije, bueno, algo de eco me hace. Entonces empecé a trabajar y dije, bueno, sí, voy a trabajar para tener la solvencia moral de decir, yo no soy igual a ti, y aquí está, ¿no? Se la voy a volver todavía como con más orgullo de yo no soy igual a ti, pero igual te devuelvo algo. Y empecé a trabajar, empecé a ver cosas y empecé a sanar. Y me di cuenta que llegó un momento donde dije, bueno, ya, ahora estoy en esta posición donde ya tengo la solvencia moral para decir y para hablar y para hacer. Pero me pareció algo muy curioso. Dejé de tener la necesidad de querer devolverle. Y me topé con esta persona otra vez y le digo, mira, me pasó esto. Y se rió, ¿verdad? Y me dice, pues, has encontrado la respuesta. Y yo me quedé como, ¿cómo así? Mira, cuando tú tienes la necesidad de hablar o de hacer cosas por los demás, es porque tienes algo primero. Para poder hacerlo tienes que trabajar. Cuando trabajas y llegas a este punto, te das cuenta que nunca fue necesario devolverlo, que puedes tú ya estar en paz, porque tú lograste dominarte a ti mismo y a tus propios deseos y a lo que sea que te estaba afectando, y la persona nunca fue importante. Lo que era importante eras tú. Y ya no tienes la necesidad de volver a hacerlo. Y me pareció como esas lecciones de vida, porque en realidad nunca jamás quise volver a hacerlo. Y a veces me pasa como quiero devolverlo y digo, ok, ¿qué es lo que yo no estoy trabajando? Porque no es la otra persona la que me debe algo, sino soy yo el que lo tiene que trabajar. Y yo creo que ahí va de la mano con pues yo creo que muchos lo hemos escuchado cuando dicen, si tú seguís pensando mucho en eso que te hizo la otra persona, en realidad la única que se está haciendo daño, en mi caso, digamos, hablando de mí, pues soy yo, porque la otra persona está bien en su vida, en su día a día,
ya ni se recuerda de ti, ni piensa en ti, y tú estás dándole vueltas una y otra vez a eso que te hizo sentir, o en tu caso, en tu ejemplo, en querer vengarte o en querer decir que sienta lo que yo sentí, voy a hacer que lo sienta, pero al final el único que se está lastimando o que se está haciendo daño es uno, porque la otra persona pues en efecto siguió su vida, siguió adelante. Entonces ahí es donde nosotros también nos toca decir, sí, si queremos que la otra persona sea responsable efectivamente, pues empecemos siendo nosotros primero, trabajemos en nosotros primero. En pedir, es tal cual, o sea, yo no puedo pedir algo que no tengo, y cuando yo lo tengo no voy a tener necesidad de pedirlo. Sí. Llegará. Entonces, creo que va por ahí, y ahorita recuerdo que tiene que ver con el perdón también. El perdón es, creo que es súper complejo, ahí podemos hablar todo un tema, así que no vamos a entrar tanto, pero sí me quiero quedar con esta idea porque tiene que ver con el tema de responsabilidad. Creo que a veces tenemos esta idea, en mi experiencia, como tal vez no tan propia, acerca del perdón primero, que es súper difícil, pero que es como, tú me haces algo y yo te perdono a ti. O sea, yo te perdono a ti, estoy esperando que tú te disculpes conmigo para yo perdonarte, y entonces entro en este estira y encoge. Pero con el tiempo de los años me doy cuenta que el perdón en realidad nunca es para ti. Tal cual como tú decías, el perdón es para mí. Perdonarte a ti solo me ayuda a mí para poder yo estar en paz. Y entonces eso cambia mucho el concepto del perdón, porque ya no estoy pensando, oh, te estoy perdonando a ti, no, me estoy perdonando a mí para sanar yo. Porque en el momento que para yo poder verte y sonreír, para tener paz, y no como tú decías, yo sufriendo, la otra persona se la está pasando de maravilla en otro lado, y yo aquí sufriendo porque no me pidió perdón, o porque me hizo daño. O sea, el perdón creo que no es para la otra persona, sino es para nosotros mismos, para poder vivir en paz. Sí, porque al final parte de lo mismo, ¿no? El cuidar de nosotros, darnos importancia a nosotros y ponernos en primer lugar a nosotros, que al final el ser egoístas en ese punto pues no es tan malo. No es tan malo, porque si no te cuidas tú, si no te querés tú, si no te respetas tú, si no te conoces tú, no lo va a hacer nadie más. Absolutamente nadie más. O sea, tenemos que de verdad aprender a priorizarnos a nosotros, que es bien divertido, porque yo digo, sí, aprendamos a priorizarnos a nosotros, pero ¿cómo estoy yo, verdad? O sea, también es como la reflexión de decir, sí, me tengo que priorizar a mí también. O sea, también tengo que cuidar de mí, también tengo que pensar en mí, tengo que velar por mí, porque al final nadie más lo va a hacer. O sea, si uno quiere estar, es como cabal cuando dicen, ¿verdad? Si tú quieres empezar una relación, trabajate a ti antes de empezar una relación, porque si no seguís arrastrando lo mismo que tenés arrastrado desde hace mucho tiempo atrás. Entonces el poder tener esa oportunidad de trabajar en nosotros mismos. Sí, creo que es un buen punto de partida, ¿no? Bueno, pues para ir como cerrando un poco, creo que podemos ya ir sacando conclusiones. En primer lugar, creo que coincidimos en que el término responsabilidad afectiva es un término de moda que no necesariamente se está poniendo en práctica. Se habla mucho, pero creo que la práctica no es tanto como se habla. Que de repente se puede llegar a confundir como que es algo que la otra persona te tiene que brindar, y creo que no es tanto por ahí, sino es más algo que tú debes de trabajar y tú debes de desarrollar. Y este trabajo interno, personal, que te va a llevar a trascender y a tener mejores relaciones, y que en algún momento pues también te puede llevar a distanciarte de algunas otras que tal vez no son tan convenientes en ese momento, y que pues en la medida en la que nosotros podemos identificar qué es lo que nos está molestando, qué es lo que nos está doliendo, qué es lo que nos hace llorar, podemos también integrarlo y abrazar también nuestro dolor, que creo que es parte importante, integrarnos y ser uno mismo para llegar a como esa plenitud en la que podamos ya vivir más tranquilos y en paz, sin que el entorno nos afecte o nos condicione tanto en cómo vivimos nuestra vida. No sé si quieres agregar algo más para cerrar, se me escapa a mí algo que puede suceder. Yo solo quiero, o sea, como cabal para cerrar, entonces mi pregunta es, ¿qué es responsabilidad afectiva? O sea, ¿qué es? ¿Qué es? Pues porque sí lo escuchamos mucho y todo, pero entonces, ¿qué es responsabilidad afectiva?
Básicamente yo entiendo la responsabilidad afectiva como la capacidad que tiene cada persona y cada ser humano de ser consciente de sus experiencias presentes y pasadas y de sus emociones, y es capaz de identificar cómo el entorno en algún momento mueve estas emociones, estas experiencias para sí mismo y le hace reaccionar de alguna manera. Es como la capacidad que yo tengo de saber que mi entorno hoy me está generando a mí la tristeza, pero esta tristeza es mía. O sea, yo sé identificar cuándo soy yo el que se está sintiendo triste, cuándo soy yo el que se siente enojado, cuándo es mi pasado el que viene acá, y dejo de culpar al mundo por todo lo malo que me pasa y le trato de buscar una explicación desde dentro, porque si tú te estás sintiendo triste desde dentro, el origen viene desde dentro. El de afuera solo te hizo un movimiento para que tú despertaras y que tengas que empezar a ver nuevamente adentro, algo que se te olvidó. O sea, responsabilidad afectiva es tener la capacidad de verme a mí desde el amor, desde la comprensión, desde lo bueno y lo malo, e integrarlo conmigo y dejar de ver afuera lo que en realidad siempre ha estado adentro. Dejar de culpar a los demás por todo lo que me pasa y empezar a asumir que si algo malo me ha pasado, es probablemente porque yo no tomé las decisiones correctas. Y que no puedo yo pedirle esto a las demás personas. Eso trabaja de forma individual y no puedo pedírselo. Cuando yo sea responsable efectivamente, no voy a tener la necesidad de decirlo ni de pedirlo. Ahí creo yo que podríamos conceptualizar el tema. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, pues gracias por haber llegado hasta acá en este nuevo episodio. Espero que sigan el canal para nuevos episodios. Espero contar contigo una vez más en algún otro episodio. Será un placer. Gracias por tu tiempo. Y pues sin más me despido. Que tengan un bonito día.